de Aníbal, con la carga que lleva encima, es un punto negativo en el proceso, nada más que su partido lo hubiera seleccionado para candidato a comisionado resistente, básicamente porque no había nada más. El otro muchacho, que ahora me olvido del nombre, no convenientemente, sino quizás por mi edad o quizás porque él no levantó suficiente interés como para que me acordara del nombre. Pues Aníbal salió electo básicamente por unanimidad porque no había nadie más. O sea, tuvieron que escogerlo porque fue el único que se presentó. Pero mira, es una carga brutal lo que pesa sobre el pueblo de Puerto Rico en el momento de la elección. Y no quiero hablar sobre el debate, quiero hablar sobre las personas y quiero hablar sobre el pueblo de Puerto Rico, que es el encargado de escoger, que es el culpable de todo lo que acusamos a los políticos. El culpable mayor es el pueblo de Puerto Rico, porque somos los que elegimos a los candidatos, somos los que escogemos quién va a entrar básicamente al recinto sagrado, que es como si entrara a su casa del gobierno de Puerto Rico, porque es quien va a determinar la vida y milagros de Puerto Rico en un momento dado. Aunque de eso vamos a hablar, porque yo creo que todos estos señores están peleando por unas posiciones básicamente de papel, porque ya la Junta Fiscal ha expresado su posición con respecto a qué va a suceder en Puerto Rico. Y yo quisiera que ustedes le pusieran alguna importancia a las declaraciones de la gobernadora Yaresco en el día de ayer, que dice que el gobierno tiene que tomar una decisión bien difícil. Y está siendo bien generosa. Le está diciendo, ustedes van a tener que tomar una posición bien difícil, aceptando lo que ya nosotros establecimos. Porque ya le informó al gobierno, antes de la elección, ya le informó al gobierno que se requieren reducciones significativas de empleados públicos, lo cual quiere decir despidos de gente que está de más en el gobierno, según ellos. Dice más que eso, dice también que las leyes que aprobó ya el gobierno para aumentar y para dar algunos beneficios superiores al retiro normal no deben ser implementadas hasta que se demuestre que esas reducciones de personal y salarios pueden ser alcanzadas sin afectar los servicios esenciales. Oiga, esto es serio, bien serio. Ha dicho, mire señores, lo que ustedes ya aprobaron para este presupuesto no lo pueden implementar hasta que demuestren que los fondos que se necesitan para eso están disponibles. Porque eso no está dentro del presupuesto aprobado y dentro del sistema que hemos establecido. ¿Quiénes? Nosotros, la Junta Fiscal. Y esto es bien serio. Ustedes no saben lo serio que es, porque están corriendo para unas posiciones que ya tiene la celda abierta. Lo único que van a hacer es meterse en la celda y la Yaresco, ponerle el candado, cerrar. Oye, Luis, la celda. eso que tú estás hablando, lo que nos recuerda es cuando la ley 7 y Luis Fortuño, que le costó las elecciones, porque nadie quería aceptar que había que votar gente y que había que limpiar la casa. Ahora lo dice la Junta y me imagino que no importa quién gane, las elecciones van a decir, yo no los quise votar, no fui yo, fueron ellos los que me obligaron a votarlo. Por ahí Bueno, van. lo que pasa, pero lo que eso pasa entiendo que se va a tener que dar. Pero lo que pasa es que hay un plan fiscal certificado ya, que el gobierno la conoce, que los candidatos lo conocen, que los legisladores lo conocen, que todo el pueblo de Puerto Rico la conoce, que dice ella que tiene un equilibrio cuidadoso entre la responsabilidad fiscal y la eficiencia del gobierno. Pone
dos conceptos sumamente importantes para justificar su posición entre la responsabilidad fiscal que debe tener el gobierno y la eficiencia del gobierno. No puede haber eficiencia sin responsabilidad fiscal, y no hay responsabilidad fiscal si no se comprometen a tener los fondos para hacer lo que están prometiendo. Yo Adolfo creo Kranz. que esto va más allá de lo que está mirando el pueblo, que es un candidato aquí, un candidato allá, y cómo hacemos las cosas. El Es mucho fanatismo, más allá. Sí, Adolfo. Bueno, mucho más. coincido totalmente con la apreciación de Luis, pero quiero entrar en algo que es temática de la pugna electoral de este año. Y es esa mala palabra, corrupción. Me pregunto yo si esta movida sensata que aplica a la célula más pequeña de la sociedad, que es la unidad familiar, la casa, donde de momento se percatan que hay menos ingresos que gastos. Entonces tienen que recurrir o a reducir gastos o a estar jugando esta ruleta rusa típica de no pagar el carro este mes para poder pagar la casa, o no pagar la casa este mes para poder pagar el carro, la luz y el agua, o la tarjeta revolving de la tienda tal, o la tarjeta de crédito tal. Eso se traduce y se extrapola a lo que presenta la señora Yaresco. El gobierno sabe que lo que aplica básicamente por sentido común, que no puedes gastar más de lo que entra, no se discute, pero el aumento en gasto por nómina para seguir contribuyendo a esta fase agrícola política que es única en Puerto Rico, porque los políticos en Puerto Rico todos son agricultores, porque desarrollan batatales, ¿okay? Y ese batatal que se crea, en su inmensa mayoría, es un batatal que tiene un propósito, que en las funciones colaterales que se le asignan para justificar una plaza creada para cumplir con el propósito ulterior, que es tener un ejército, un cadre de voluntarios para que mantengan la actividad proselitista por 4 años y al final del cuatrenio se conviertan la base principal del movimiento político tradicional a favor del que los nombró, bien sea el gobernador, el legislador, etcétera, porque ese es el propósito de seguir inflando la nómina de los gobiernos. Y Puerto Rico es un caso de estudio sencillo, especialmente con las corporaciones públicas que son las que tienen la libertad de ofrecer unos ingresos mayores, digo, excepto la legislatura, que también tiene esa libertad por funciones paralelas. Esa parte de la mala decisión o difícil decisión está atada a la corrupción, porque la corrupción tiene varias fases, varias caras, y se es corrupto cuando se utiliza el dinero del pueblo no para su beneficio personal directo, sino para su beneficio político directo. Y eso estoy seguro que es punible si se examina y se separa con seriedad. ¿Por qué hay más empleados de la cuenta? ¿Por qué después que se lleve a cabo esta decisión? Porque se va a llevar a cabo. Se van a tener que reducir la nómina. No hay alternativa. Obviamente va a salir uno por ahí con la brillante idea, bueno, no, vamos, déjenos tranquilos, vamos a trabajar 4 días. Pero en principio, si eso surgiera, que ya se trató en una ocasión en algunos municipios, para liberar algunos fondos, hay que bajarle el sueldo porque es el billete el que cuenta.
tienes que dar una reducción en ingresos, o lo eliminas o le reduces el salario a todo el mundo, across the board, que ya se probó, tanto en empresas privadas se probó. Así que estemos preparados para esta contestación lógica y sencilla, pero que tiene unas consecuencias de domino principle, porque si hay menos ingresos, va a haber una situación de durez en esas células familiares, porque esos que llevan el ingreso a su casa, si trabajan por él o no trabajan, en su casa probablemente padecen del mismo mal de gastar más de lo que entra, porque eso es un lastre. Que el problema que trae el señalamiento de obligatoriamente eliminar empleos en el gobierno, podrá venir la solución de reducir ingresos across the board a todo el mundo, lo cual aritméticamente podría resolver el problema, pero crea una condición general muy peligrosa. Así que me adelanto a que debemos estar en espera de que la contestación política es, bueno, muchachos, vengan acá, miren alrededor, ¿qué prefieren? ¿Que quitemos 5 puestos o que le cortemos medio día a todo el mundo en su sueldo? Creando la presión interna, que es desagradable, pero que podría ser una solución. Pero va a afectar el clima de todos los que queden, porque tarde o temprano van a sentir el rigor personal y familiar de que falta el ingreso. Y obviamente se podrán dedicar a subsanar esa pérdida generando ingresos fuera, lo cual sería ideal, pero también tenemos que estar muy cuidadosos con todo este ajuste. Se resumen, como dice Luis y como dijiste tú, Adelita, esto va a pasar. Le va a pasar al que gane. No va a pasar de aquí al día 3. No va a afectar las elecciones, porque los candidatos inteligentemente, si le preguntan eso, le van a decir que le gusta más el maní que el mantecado. No van a contestar esa pregunta porque no son tontos. Se va a confrontar el país con ellos. Vamos a ver cómo se defienden, pero le va a tocar al que gane, al que prevalezca. Y eso va a arrastrarse por los próximos 4 años, a menos que la Junta Fiscal ejerza su función de balance de ingresos versus gastos, acompañada de un estímulo de la economía que le permita al que gobierne, el que sea, ir de la mano con la Junta y terminar un cuatrenio de presupuesto balanceado y una esperanza de estímulo de nuestra economía, que es la base de todas las sociedades capitalistas. Si no se mueve la economía y no se adelanta, no importa las medidas de ajuste, de reducción que se lleven a cabo, no resuelven el problema. Y eso es obvio. Ahora, bueno, se requiere mucha capacidad para hacer ambas cosas. El problema es que con el problema de la pandemia, el problema económico en Puerto Rico se acrecenta a pesar de que el próximo gobernador, sea quien sea, va a tener el beneficio de que ya se inició la bajada de los dineros que se aprobaron para Irma, María, los terremotos y el COVID-19. Esos dineros van a llegar y van a llegar porque fueron aprobados por el Congreso, no se pueden detener más. Ya empezaron a llegar, pero también van a tardar un poco, pero el gobierno entrante tendrá el beneficio de que todo ese dinero está ahí y va a entrar a la economía. Pero por otro lado, estoy de acuerdo con Adolfo en que el gobierno tiene que revisar bien sus gastos. ¿Dónde están los gastos excesivos? ¿Dónde están el salidero de dinero? Que en mucha entrada está en la contratación, que el salidero está en los problemas de corrupción que ha habido durante
más de 3 décadas en Puerto Rico y esto hay que acabarlo, hay que acabarlo. Creo que este gobierno se va a enfrentar a unas situaciones bien difíciles con respecto a la reconstrucción de Puerto Rico. Porque ya, si algo hay que reconocerle a la gobernadora saliente, es que ha aprobado la pieza de legislación más completa contra el problema de corrupción más grande que ha habido en Puerto Rico, que es la contratación, y son los cambios de órdenes en los proyectos. Ya se aprobó legislación que ella envió la semana pasada sobre esos efectos. Ahora, el que quiera un proyecto va a tener que llevar una cantidad de información que prácticamente va a tener que ser un monje, porque va a tener que decir cuáles son sus abogados, quiénes son los que ayudan en el proyecto, si va a subcontratar o no va a subcontratar, cuál es el change order que va a pedir, si va a pedir alguno y si está pidiendo un change order. Ese change order no puede ser ahora, como ahora, de 300 y 400%. Que lo que hacen es que subastan un proyecto, se van por la cantidad menor y sacan los competidores del medio. Pero enseguida que empieza el proyecto, empiezan los cambios de órdenes. Encontramos un salidero de agua. Hay unos cables que hay que sacar. Oiga, y el proyecto empieza a subir de precio. Empieza a subir de precio. Cuando y eso regresemos de la se pausa, acaba. Vamos a redondear este tema porque parte de lo que se está pidiendo también es que si cada agencia de gobierno, que son 100 y pico de agencias, tiene su equipo de contables, su equipo de abogados, su equipo de finanzas, etcétera, etcétera, pues todo eso es lo que a lo mejor van a querer eliminar. Y entonces hay que ver cómo va a ser este pool para que todo el mundo cumpla con los informes y las cosas que le piden en el gobierno. Si votas a los de mantenimiento, no vas a dejar que se deterioren los edificios, etcétera. Aquí hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Así que regresamos en breve, amigos. Esto es Directo al Punto. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaísa Cortés y seguimos aquí en Sin Censura con el licenciado Luis Batista Salas y Adolfo Kranz. Y estábamos para terminar el tema, ¿verdad? Que comenzamos con relación a los posibles despidos, o vamos a decir posible por respeto, ¿verdad? Porque entendemos que ya eso pues, es una realidad. Pero aquí le pregunto a Salvador Irizarry, pregúntale por qué no eliminan los puestos de confianza intermedios. Así que, como ibas a redondear tu punto, Luis, aprovecha y contesta la radio escucha. Bueno, definitivamente. Los puestos de confianza tienen que tener una reevaluación del proceso que se ha llevado a cabo hasta ahora. Como dijo Kranz al principio, esto ha sido un batatal para todos los partidos. Y el problema es que esto no empezó ahora, no es un problema actual exclusivamente, esto viene desde muchos años, donde básicamente el partido se usaba para dar empleos y eso mantenía al partido. Eso tiene que acabarse, eso se está acabando rápidamente y los grandes sueldos también van a tener que coger su golpe. Aquí todo el mundo va a tener que bajar sus presupuestos. Rama ejecutiva, rama legislativa, rama judicial, que es la más comedida en el proceso, pero todo el mundo va a tener que coger su golpe. Pero, como yo dije en principio, yo creo que la pluma se está cerrando. Mire, antes venía un contratista y sometía un contrato sin saber qué iba a hacer. Cuando sabía específicamente, venía y subcontrataba el trabajo y ya ganó dinero por subcontratar el trabajo. Entonces tenía unos finder's fee. El finder's fee es el intermediario que se dedica a buscar el contrato, que puede ser un ex legislador, puede ser un ex funcionario de gobierno, puede ser cualquiera. Pues ese finder's fee se lo incluían al contrato y terminaba pagándolo el gobierno. Pero entonces también a veces venían una ganancia compartida. Pues si somos dos, tenemos que dividir. Si tú eres subcontratista, me tienes que dar parte a mí. Por lo tanto, ese es un fee sharing que se conoce en los contratos en Estados Unidos y también se incluía en el contrato. Después venía el cabildeo de los cabilderos profesionales que se dedican a correr y a buscarle
contratos a la gente. Y ese cabildeo se le incluían al contrato. Oiga, y cuando todos esos fees, cuando todos esos gastos alternos se incluían al contrato, pues bendito sea Dios, resultaba demasiado claro. Nada de esos gastos se incluían en los informes que se hacían. Ahora tienen que incluirse en los informes y el gobierno no los va a pagar. Ahora también tienen que, como tú dices, ese segundo nivel de el que guíe el jeep, sea un director de departamento o sea un oficial de alta jerarquía, tiene que acabarse. Yo creo que el que guíe el jeep en una campaña y el que camina con el candidato tiene derecho. Te ayudó, pues hay que ayudarlo, pero hay que ayudarlo en su propio nivel. No se puede recompensar exageradamente una ayuda política. Hay que recompensarlo, porque yo creo que la recompensa todo el mundo espera toda la vida. Está predicada en un quid pro quo, algo por algo. Nadie da nada por nada. Pero vamos a ver, sin duda alguna, eso va a coger un golpe. El problema de la debilidad humana que tiende a justificar lo injustificable es que estos esfuerzos de voluntariado, de guiar el jeep, de ir corriendo a pasquinar, de ser el avanzador para que la gente salga a saludar al candidato, de ir calentando los ánimos antes de que pase el candidato, de ir por las casas con un carro, con una bocina, con su propio gasto, etcétera. Ese voluntariado ciertamente conlleva por la práctica un reclamo de un derecho para cobrar los esfuerzos voluntarios. Y eso se fue prostituyendo. Yo recuerdo cuando fui perdiendo mi juventud y mi ignorancia. Hace mucho. Cuando en una ocasión, y fue hace muchos años, vi a un presidente de un partido incumbente o ex incumbente como candidato tratando de volver en mi casa diciéndome, las cosas cambiaron, ahora a Sutano hay que pagarle. Y el Sutano era el director de campaña. Yo lo miré, ¿cómo que hay que pagarle? Dice, sí, Adolfo, tienes que entender que las cosas van cambiando. Ahora, para poder tener a esa persona de su confianza absoluta como su director de campaña, había que compensarle lo que se ganaba en la empresa privada. Señores, yo me quedé boquiabierto y todavía he tenido problemas en la quijada porque se me cayó la cara de entender esa cruda realidad. Porque está el voluntario, y esto es para justificar lo que acaba de decir Luis, que está el voluntario que va y hasta se paga la gasolina y cuando termina lo que busca es que le den un trabajo, que le reconozcan un familiar, etcétera, etcétera. Pero están estos voluntarios a sueldo que no solamente reciben ingresos, un ejemplo es la licenciada Lúgaro, que aparece en la nómina del partido cobrando $3,000 y pico mensuales, ¿verdad? Pero eso está legalizado. La cosa es que después que gana el partido, ese que estaba cobrando, ahora sí que va a repartir para adentro como general, porque se convierten en los Elías Sánchez de la vida y los Anaudis de la vida, etcétera, que están en todos lados y van a las distintas funciones. Yo me sonreía íntimamente escuchando a Luis definiendo esta realidad tan cruda y no puedo evitar pensar no solamente en las personas que están de confianza intermedia, como dice el buen amigo Radio Escucha, pero recuerdo, hay un publicista ahora que se ha hecho famoso, que todo el mundo llega a los sitios por Uber o por su propio automóvil o quizás por una limusina. Este llega en su propio jet. O sea, este chiquitín que ha sido famoso bajo los Rosselló está vivo otra vez.
Y me hace recordar lo más absurdo que yo he visto en mi vida de relaciones públicas mediante publicidad, como vi una vez en Puerto Rico que se anunciaban las cárceles. Había publicidad para las cárceles de Puerto Rico. O sea, eso no tenía ningún sentido. Estaba dando ingresos al que ponía los anuncios, al que preparaba los anuncios, y cada anuncio de esas cárceles se merecía que el que lo hiciera le diera un privilegio de una cárcel. Señores, hasta ese punto ha llegado el despilfarro del uso de fondos públicos. Y le llamo por el único nombre que le cabe: corrupción en una de sus mejores modalidades. Claro. Oye, y para terminar esta cosa de la corrupción, muchos casos de los casos de corrupción pública en Puerto Rico, yo diría casi el 100% de los casos, involucran la participación del sector privado empresarial. Y en Puerto Rico hay miles de empresarios honrados, trabajadores, que se fajan de sol a sol. Pero ese sector empresarial que quiere ganar dinero rápido y fácil es el que prepara los esquemas de corrupción de fondos públicos. Porque mire, eso consiste en hacerle pago a funcionarios públicos para ser favorecidos en la adjudicación de contratos. Y a veces hasta los ponen ahí, los ayudan con el partido político para que los pongan en posiciones donde ellos después vienen a saciarse del proceso. Y esto ha sido normalmente. Yo tuve un gran amigo que no perteneció a mi partido, pero era una persona extraordinaria, excepcional, que un día me dijo: yo le doy $1 millón de pesos a tal partido. Y él tenía para darle el $1 millón de pesos. Pero era totalmente irrazonable e ilegal. Pero eso pasaba. Y eso tiene que acabarse en Puerto Rico. Tanto en la persecución del nivel público, en la selección de la gente, en la mirada rápida que ahora se le da a cualquiera para darle una posición, a una mirada concienzuda, estudiosa, inteligente, para saber si tiene la capacidad de ejercer la función para que se quiere. Como al sector privado, que también hay que terminar la modalidad de seleccionar gente que compran. Oiga, porque si hay alguien que se vendió, es porque hubo alguien que tuvo el dinero para comprarlo. ¿Y de dónde sale la idea primera? ¿Del que va a comprar o el que va a vender? ¿O de una conjunción de mentalidades? De lo que sea, pero los dos están envueltos. Tanto a nivel público como a nivel privado hay que ponerle término a este proceso. Y ya la Junta tiene su mirada puesta en el proceso, porque mire, ya empezó ¿con quién? Con las uniones obreras. Hasta el tribunal, en sus últimas decisiones, y la última fue hace un par de días, empezó a descertificar las certificaciones ricas que han hecho las uniones obreras en Puerto Rico sobre las entidades públicas. La nota que sale hoy en los medios dice que el apelativo debilitó los convenios colectivos de las corporaciones públicas como Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, y por la línea que ustedes han estado hablando en la tarde de hoy, eso es alivianando el camino para abrir la llave de los despidos. Por ahí van a comenzar. Sí, pero no es solo eso. Es que, mira, una unión obrera que hace 5 o 6 años ya le estaba pagando Viagra a sus empleados. ¿Ah? Ya le pagaba a la esposa, a los hijos, sistema hospitalario. O sea, en Puerto Rico llegó un momento que trabajar para energía eléctrica era un negocio y todos los políticos querían a sus hijos en energía eléctrica, y todo el que salía tenía una relación política, quería que nombraran a sus familiares en energía eléctrica por lo que pagaban, porque hubo en Puerto Rico gobiernos que establecieron
que la paz laboral era mejor que huelgas, que las huelgas provocaban mal sabor en la gente y no querían huelgas, y vino el concepto de paz laboral. Pues la paz laboral creó que se le dieran millones de dólares en energía eléctrica, en acueductos alcantarillados, en el Fondo del Seguro del Estado, en todas estas unidades del gobierno, que cuestan millones y millones de dólares en convenios colectivos. Y entonces no solo eso, sino que se convertían en casi gerentes del proceso, decidían quién trabajaba, a qué hora trabajaba y cómo trabajaba. Como las brigadas de energía eléctrica, que hay uno para guiar el camión, hay uno para hacer el boquete, hay uno para manejar la grúa, hay uno para agarrar el poste, hay otro para agarrar los cables. Y ninguno de los demás puede hacer nada que haga el otro. Oiga, por favor. Entonces, claro que cuesta. Vamos a ver qué pasa. Pero ya el tribunal empezó el desmantelamiento de todo ese proceso. ¿Qué nos dice Adolfo Kranz? Bueno, es bueno, y Luis es muy bueno con la historia, es bueno recordar que la sindicalización de los empleados públicos, más allá de los más perceptivos y activos que han sido los sindicatos relacionados con energía eléctrica, que se han convertido en cierto momento como los dueños de energía eléctrica, por el poder que tienen de persuasión, etcétera, etcétera, y el respaldo que reciben cada 4 años de los políticos que están buscando la anuencia y la vitalidad, si alguna, electoral que le pueden dar. Pero hay que recordar que en la época de Pedro Rosselló, cuando ya su plan de vida incluía ser nombrado como miembro del gabinete del gobierno federal, se trajo a Al Gore, que él pensaba que iba a ser el presidente, y Al Gore, representando a movimientos sindicales americanos, llevó a que Rosselló padre legalizara la sindicalización total del sistema público de Puerto Rico. ¿Ya? Y todo porque él quería, a cambio del poder de gobernador que tenía y su legislatura, de que le diera un puestito. Volvemos otra vez. Lo mismo que Pasquina y pide algo. Aquí estaba un gobernador, un profesional, un médico de mucha competencia profesional como médico, envuelto en la maraña del proselitismo, en un pantano que se convierte a veces, cayendo en la misma cosa. Yo te voy a conseguir este regalito, tú como candidato a presidente vas a tener respaldo de estas uniones poderosas en Estados Unidos, le vamos a abrir un taller aquí en Puerto Rico y a cambio tú decides si me vas a ser secretario de salud o me vas a ser secretario de gabinete, del presidente, lo que fuera. Señores, ese es el problema del tome y dame, del voluntariado, que nos persigue, nos persigue. Y hablaste de la empresa privada y tuve un incidente muy jocoso hoy. Los medios investigativos noticiosos pues sacan unos artículos de los famosos PAC. Y leí uno recientemente antes de comenzar el programa que empezaba a identificar los donantes, en este caso a los PACs del Partido Popular y de su candidato a la gobernación, que entró ya en el mismo nivel de recursos aparentemente que se señalaba tenía el PNP, lo cual es legal, ¿verdad? Los PAC están aceptados, pero en el listado de los donantes me topo con el pariente de un queridísimo amigo de hace muchos años y hasta con cuñado mío fue, donde veo que el negocito de su hijo le está metiendo 10,000 billetes al PAC. ¿Y qué está buscando ese joven, nueva generación? Buscando los contratos de la industria que ese joven pertenece. O sea, están comprando la entrada para conseguir. Obviamente se lo comuniqué a mi amigo, que es su padre, y le dije, te felicito, porque él no es del Partido Popular, él es PNP.
y en el buen lenguaje boricua le dije, ¿estás matriculado y vacunándote? ¿Ah? Me dijo, yo no, ese es mi hijo. Yo no sé, pero para que vean hasta dónde llega el interés económico de la empresa privada. Los que dan de esa lista que yo vi allí, si tuviera el tiempo sin mencionar los nombres, diría por qué están donando. Porque unos distribuyen unos productos esenciales, otros están en la industria de construcción donde se generan unos créditos contributivos asombrosos. Señores, todo está envuelto. El cáncer de la corrupción, amigos, el origen de la corrupción son los donativos a campañas políticas. No hay duda de eso. Mire, lo que nos queda son 4 minutos a la reacción de Luis, pero si quieren decir algo de las elecciones, me preocupa el que ya desde ahora estamos levantando la bandera de fraude por la cuestión del voto que está llegando, ¿verdad? Por adelantado, y quisiera un comentario rápido, así que adelante, Luis. Bueno, yo creo que es muy difícil que ninguna bandera de fraude prevalezca en este momento. Porque el proceso, a pesar de todos los problemas que pueda tener, ha sido un proceso bastante limpio. Quien gane, va a ganar. Siempre el que pierde se queda con la intención de levantar un proceso de fraude. Pero hay un problema, y el problema es, y lo dijo el presidente de la comisión, en un lado había mucha gente trabajando y en otro lado había poca gente trabajando. Y está refiriéndose, el de muchos lados, era el PNP que tenía toda su gente completa y el Partido Popular que no tiene personal suficiente para operar. Y entonces hay que esperar que ellos procesen las papeletas también para poderlas aceptar. Mire, y yo no, en Puerto Rico jamás, excepto en las primeras elecciones que sucedieron, no ha habido causas grandes de fraude. Siempre hay elementos, pero no son elementos que decidan una elección. Y yo no creo que en este momento esté sucediendo eso. Siempre surge la bandera como una defensa al perdí. Como cuando Rafael dijo a las trincheras, porque perdió. ¿Ah? Pues no, hay que saber perder. Hay que saber perder, hay que aceptar el proceso y hay que, claro que sí, hay que tapar los rotos. Y entonces el proceso es un proceso mecánico y el proceso electrónico también ha estado un poco lento. Pero de eso a que haya un fraude específico, pensado y ejecutado, yo lo dudo mucho porque ningún partido en Puerto Rico. Bueno, Adolfo Kranz. Yo me atrevo a coincidir con ser categórico de que que de fraude es una acusación estirando mucho la libertad de expresión. Pero lo que sí quiero decir, sin lugar a duda, no es que va a haber un fraude, es que ha habido un desmadre, un berenjenal, un desastre procesal, por la razón que fuera, desde requerirle que tiene que marcar con un magic marker y si no marcas va a ser contada, y que admite el secretario, el presidente de la comisión, que hay 11,000 papeletas que las máquinas no han contado, probablemente porque no tenían el marcador y los que están metiendo la papeleta no saben que no la tienen que meter porque la tienen que contar a mano. Demuestra, amigos, la falta de capacidad, probablemente la falta de personal adecuado, que es un símbolo de cuánto tiempo hace que los partidos perdieron personas capacitadas para que trabajaran en los procesos electorales. Yo creo que hace varias elecciones que estamos viendo eso y lo vamos a vivir en esta, y no va a ser con los que vamos a ir de a pie a votar. Va a ser entre los que tomaron ventaja de las enmiendas al Código Electoral y adelantaron su voto presencial, los que pidieron el voto por correo y no siguieron las instrucciones, los que pidieron que fueran a su casa y sufrieron la sorpresa de que no se presentaron nada más que un miembro de un partido. O sea, todo este tipo de cosas es víctima uno y crea
que es que no vamos a tener los resultados, amigos, el día 3 de noviembre. Olvídense de eso. Te pusieron la musiquita. Sí, ya. Gracias al licenciado Luis Batista Salas, gracias a Adolfo Kranz. No? Esa música dice que ya se nos acabó el tiempo y nos vamos allá con Luis Lajara en los controles. Regresamos en breve, amigos. Esto es Directo al Punto. Saludos a todos. Saludos.